Entonces, buen día, Roberto. Le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Qué gusto conversar contigo, Rubén. Muy buenos días. Un saludo atento a tu audiencia. Un abrazo, Roberto. Han transcurrido horas de la convocatoria de parte del gobierno a un diálogo por la democracia y por la estabilidad, así llamó el gobierno de Luis Arce, a esta reunión que aparentemente ha fracasado por la no asistencia o no predisposición de algunas fuerzas políticas. Acaba Andrónico Rodríguez de desahuciarlo porque dijo de que no vamos a reunirnos con autoprorrogados en referencia a las autoridades del órgano judicial del Tribunal Constitucional que habían sido convocadas para esta reunión. Unidad Nacional, a través de Samuel Doria Medina, también hizo saber de que no va a asistir. ¿Cuáles son los argumentos? Si nos podría explicar, Roberto. Rubén, creo que todo el país está padeciendo la crisis económica por la que pasamos. Falta de dólares, falta de gasolina, falta de diésel, incremento de los alimentos, incremento de todos los productos, falta de empleo. Y esta es una crisis provocada por la ineficiencia del proyecto El MAS, pero además acentuada por una ineficiencia espectacular del gobierno de turno. Pero además, el gobierno de turno pretende convocar a toda la gente, sin embargo, quiere al mismo tiempo ser reelecto, es decir, tiene un tema electoral por medio. Nosotros entendemos de que el gobierno, la primera responsabilidad que tiene es solucionar la crisis. Entonces, le pedimos que gobierne, le pedimos que solucione la crisis, le pedimos que baje los gastos, que controle mejor el uso de la gasolina, que mire mejor todo el tema del despilfarro que hace el gobierno, por ejemplo, en temas de medios de comunicación, pero además fundamentalmente que se dedique a gobernar. ¿Es gobierno o es candidato? Y ese es un tema para nosotros crucial. No vamos a entrar en el tema de apoyar o respaldar con nuestra presencia un gobierno que encima no tiene las intenciones y las ganas de solucionar la crisis y que solamente quiere echar la culpa a los demás. En el tema de los créditos, nosotros hemos sido claros en el momento de la venta de oro hace algunos meses atrás. Dijimos, sí, bueno, si el país tiene que subsistir y para eso se tiene que vender oro, pues adelante. Pero el gobierno ha vendido el oro y los temas no se han solucionado. Entonces, no podemos vivir de préstamos si el gobierno no hace un esfuerzo dentro para gobernar, para controlar, para mejorar el tema para los bolivianos. Por eso no estamos de acuerdo con este diálogo que ellos pretenden, porque además no han dialogado durante 4 años, porque a última hora, cuando el agua está en el cuello para ellos, pretende endilgar al resto un tema de la solución de la economía. Ese es el problema del gobierno. El gobierno tiene que asumir sus responsabilidades y tiene que gobernar. Para eso se eligen gobiernos, Rubén. Se eligen gobiernos para las buenas y para las malas. Y uno tiene que tener la capacidad de gobernar y de dar soluciones. Y el gobierno no lo hace y encima el gobierno quiere ser reelecto y eso es pues imposible de respaldar o de presentarnos para discutir esos temas. Ahora, cierto, no es responsabilidad de la oposición, no es responsabilidad de la Asamblea, no es responsabilidad de los actores sociales el que al gobierno le vaya mal y consecuencia de esto sea una economía complicada en este momento. Sin embargo, el gobierno ha denunciado de que de manera recurrente la oposición ha estado boicoteando las acciones en la Asamblea Legislativa con la no aprobación de créditos y eso obviamente genera un clima de tensión entre órgano ejecutivo y órgano legislativo. Si bien no tienen nada que hacer ni Unidad Nacional, ni Creemos, ni Comunidad Ciudadana, ni otras fuerzas políticas, sin embargo, pueden contribuir en algo a resolver la situación en términos de, por ejemplo, no boicotear, decían algunas autoridades. ¿Qué criterio tiene de esto? Lo que no entiendo es dónde está el boicot, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de boicot se refiere el gobierno? El gobierno tiene
por los cálculos que hemos hecho, alrededor de 1.500 millones de dólares ya aprobados en créditos que no han sido desembolsados. Y el desembolso no puede ser un sabotaje de nadie, ¿no? El desembolso es un tema técnico, seguramente de diálogo y de condiciones con la gente que está prestando o con los organismos que prestan dinero. Y pretende que se aprueben otros 1.600 millones de dólares que están pendientes de aprobación en la Cámara, pero no define claramente qué es lo que está haciendo con ese dinero. Nosotros entendemos que si fuera para la gasolina, y allá tienen 1.500 millones de dólares pendientes, pues podría ser interesante y seguramente necesario para el país. Pero si hay 1.500 pendientes y hay otros 1.600 que quieren que sean aprobados, y aquí un paréntesis, Unidad Nacional no tiene parlamentarios, claro. Recordemos que nos bajamos para apoyarlo a Carlos Mesa, por lo tanto Carlos Mesa, Fernando Camacho, al parecer el Bombón con una bancada que se fue con ellos, el Manfred Reyes Villa tiene también bancada, Evo Morales y el presidente Luis Arce, ellos son los que tienen diputados, senadores, ellos son los que tienen que sentarse seguramente para resolver, porque esa es una responsabilidad de ellos políticamente. Nosotros no tenemos parlamentarios, por lo tanto no estamos en ese tema. Pero el gobierno, volviendo al tema, además, el gobierno tiene entonces que explicar al país donde supuestamente hay un sabotaje. ¿Qué pasa con esos créditos que han sido aprobados y que no han sido desembolsados? ¿Por qué no tiene la eficiencia para hacerlo? ¿Y qué pretende con estos otros créditos? Porque si quiere plata para su reelección, para hacer política, para hacer campaña, cuando el país sufre otro tipo de necesidades, eso sí es un absurdo. Ahora, eso es una especulación, también hay que reconocerlo. Nadie se propone dinero para la campaña y eso obviamente rayaría contra las normas. Roberto, voy a pensar mal. No, pero Rubén, aquí una aclaración. No, claro, no es plata para su campaña, pero es plata para hacer obras de otro tipo de naturaleza que no tienen que ver seguramente con el tema económico, que ahorita es lo que preocupa al país. Entonces sí, va a tener plata para hacer obras y eso lo hemos visto ya. Con ese tipo de cosas se hace campaña. Entonces a eso me refiero, no me refiero a que va a pagar spots, no, me refiero a que va a hacer campaña con el tema de la plata que le puede llegar. Y que creo que el país, y las encuestas lo dicen Rubén muy claramente, el país ya se ha aburrido y cree que este gobierno tiene con suerte 3% de intención de voto en todas las encuestas, quiere decir que es una crisis total. Entonces no podemos darle oxígeno. Sí hay que darle oxígeno en el tema económico, pero eso depende del gobierno. No depende solamente de los créditos, depende también de acciones del gobierno. Y eso es lo que nosotros no vemos. Ahora, cierto, como ya estamos en vísperas a las elecciones, faltan 5 meses, no hay pues una intención real ni de la oposición ni del gobierno de brazo a torcer. Cualquier acción siempre va a ser entendida como campaña electoral, campaña preelectoral. Consiguientemente, al gobierno tampoco le gustaría seguramente darle oxígeno a la oposición con cualquier acción que pudiera implicar propaganda política, y menos a la oposición. Como acaba de decir usted, asistir a una reunión en la que quizás pueda sacar rédito el gobierno. Que se caiga el gobierno o que la oposición no surja en las elecciones de 2025, quizás sean las intenciones reales. De todas maneras, Roberto, cambiando de tema, en las últimas horas, Luis Fernando Camacho ha sido la tercera persona en declinar su candidatura. Lo habían hecho antes Carlos Mesa, luego lo hizo Vicente Cuéllar dentro del bloque de Unidad. ¿Qué significa esto para Unidad Nacional? Ya hemos escuchado, hemos visto, hemos leído también lo que dijo Samuel Doria Medina, ¿no? Facilita un tanto ya el direccionamiento de una sola candidatura, como pretende este bloque. ¿En qué medida va a contribuir esta salida de la candidatura de Luis Fernando Camacho a este bloque de Unidad? ¿Está fortalecido el bloque de Unidad? También dijo, es natural que se peleen
opten por algo en referencia, sin aludirlo directamente, a esta disputa que había entre Samuel Doria Medina, por lo menos en los medios de comunicación, y Jorge Quiroga. Mira, Rubén, primero hay que aclarar que no nos interesa que se caiga el gobierno. El gobierno tiene que cumplir su mandato, tiene que irse cuando haya una victoria democrática de la oposición, porque el modelo del MAS, lo entendemos, ha cumplido su ciclo. Hay ciclos, y el modelo del MAS ha cumplido su ciclo, el MAS ha cumplido su ciclo, y pues hay que derrotarlo democrática y electoralmente en las próximas elecciones de agosto. Eso es un tema muy claro. Para eso se formó el bloque de unidad. Tú lo has dicho, de ese bloque de unidad se bajó Carlos Mesa para hacer una suerte de árbitro ahí adentro. Bajó Vicente Cuellar para apoyar a Samuel Doria Medina dentro del bloque. Y acaba de bajarse Luis Fernando Camacho en el mismo sentido de Carlos Mesa. Es decir, si hacia un lado no es candidato, sí es parte del bloque de unidad y apoyará al candidato que mejor resultados tenga en una encuesta que se va a realizar a fines de este mes. Y por lo tanto, en la encuesta quedan 3 candidatos de la unidad: la señora Vallivian, Tutu Quiroga y Samuel Doria Medina. Y entre los 3 se definirá quién es el candidato de la unidad. Y al margen de la unidad y al margen de la oposición está Manfred Reyes Villa, que nosotros entendemos que es muy cercano al gobierno de Lucho Arce, es muy funcional, por lo tanto, al gobierno y al MAS. Está el señor Chi, que es un personaje interesante, es un personaje que ahí anda, no es boliviano, y habrá que ver qué pasa con él. Y obviamente está el MAS, que no sabemos si va a ir el presidente, que es lo que él quiere, y eso es lo que genera pues problemas seguramente en el tema economía, porque le falta credibilidad y la credibilidad es vital para solucionar temas económicos. Está la posibilidad de que vaya Evo Morales o la imposibilidad de que vaya Evo Morales, eso es un tema que habrá que verse en los próximos días, y probablemente pronto hay otra tendencia dentro del MAS. Se habla de Choquehuanca, se habla de Bacopa, veremos qué es lo que pasa, pero nosotros creemos que Samuel Doria Medina es el único hombre que tiene soluciones para el país. Mañana presenta soluciones en Oruro, ha ido presentando en todo el país sus soluciones. Es el único hombre que tiene programa. Se ha comprometido en 100 días, carajo, con esa frase importante, famosa, de solucionar la crisis económica en 100 días, la crisis de combustibles, de diésel, la crisis de dólares, y creo que ese es un tema que está ahí, que es parte importante de la campaña, pero además está presentando otro tipo de soluciones por todo el país, soluciones estructurales que tienen que ver con el cambio de modelo económico, pero además también con la solución de otro tipo de temas como son temas ambientales, temas sociales, el tema de justicia. Este tema de los prorrogados pues es inconcebible que siga. Y un planteamiento importantísimo es que por favor no más elecciones, y ese es un planteamiento central de nuestra campaña, porque eso es lo que genera estos problemas. Si no hubiera reelección, la posibilidad de reelección, Lucho Arce estaría abocado a gobernar y a solucionar los problemas económicos. Pero como hay reelección, está interesado en reelegirse, y esto es lo que le impide gobernar bien, y sigue dando la vuelta el tema este de tratar de gastar como si tuviéramos plata. ¿Por qué? Porque quiere ser reelegido. Entonces el tema de la no reelección para nosotros es vital, y Samuel Doria Medina es el único que habla de este tema. Ahora, es cierto, varias fuerzas políticas, más que fuerzas políticas, líderes de opinión, algunos actores políticos han señalado de que deberían adelantarse las elecciones. ¿Hay un criterio en particular en Unidad Nacional? ¿Qué dijo Samuel Doria Medina al respecto de esto? No, mira, se necesitan más o menos 120 días para hacer una elección, y creo que tenemos 160 y tantos días, es decir, adelantar elecciones por un mes no vale la pena. Claro. Yo creo que el gobierno tiene que cumplir su mandato, la democracia se tiene que respetar, pero precisamente para que cumpla su mandato implica pues
solucionar los temas económicos, que no lo puede hacer el gobierno, porque no tiene la capacidad, porque el modelo económico del MAS ya ha fracasado, porque el ciclo del MAS ha terminado, pero además porque la reelección los obliga a tratar de ser reelectos y a tratar de seguir, insisto, mirando el país como si fuera solamente un campo electoral y no un lugar donde los bolivianos sufren, donde los bolivianos tienen que hacer colas para gasolina, tienen que hacer colas para diésel, no tienen trabajo, están gastando sus últimos o están cuidando sus últimos centavos para solo la comida. Entonces, ese es un tema que preocupa al país. Pero el gobierno, en su afán de reelegirse, en un modelo que ya no funciona, pues le está haciendo mucho daño al país. Tiene que irse derrotado democrática y electoralmente en agosto. Entonces, no dice con quienes buscan que el gobierno adelante las elecciones. Y obviamente parece ilógico, pues el otro día un empresario dijo que debería terminar su mandato ya, adelantar las elecciones, sabiendo que la convocatoria y el tiempo de organización de unas nuevas elecciones implicaría el mismo tiempo de aquí al 17 de agosto para la organización real de las elecciones. Si podríamos abundar en estos últimos minutos, Roberto, respecto de la metodología de la encuesta, cómo se va a desarrollar esta encuesta, qué muestra se va a tomar, quién va a costear la encuesta. Por favor, ¿nos podría explicar, Roberto? Bueno, Rubén, y audiencia querida, una encuesta es un instrumento para medir opinión pública. Esta es una decisión de la mesa de unidad, del bloque de unidad, de que la encuesta va a definir quién es el candidato. Eh, se está discutiendo, porque todavía no se ha terminado de discutir, el tema de contratar entre 1 a 3 empresas para que hagan las encuestas, las mejores empresas profesionales de este país en el tema. Se pretende tener una muestra de 5,000 personas que sean entrevistadas directamente para que den su opinión en esta muestra pues se definirá la intención de voto, la favorabilidad de los candidatos, quién puede ser el mejor presidente, quién puede solucionar de mejor manera la economía. Esas pues, son las preguntas que se pretenden que estén en la encuesta y la población decidirá. Lo importante de este tema, lo importante del bloque de unidad, Rubén, es que poco a poco se han ido aliando, tanto a Tuto como a Samuel Doria Medina, sí, el resto de las personas que querían ser candidatas, y esto ha quedado en 5 candidatos, en 5 o 6 candidatos, dependiendo que pasen el MAS, pero con 2 candidatos que están ahí en una definición de quiénes son y cómo son, que son Manfred Reyes Villa y el señor Chi, y 2 candidatos claros de la oposición democrática, que son Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga. Esto está definido, y al interior de esto, la pugna ha estado dada, alguna gente se ha asustado, pero hay que entender que es una pugna democrática, y Samuel ha estado viajando por todo el país con soluciones, y las soluciones las hemos escuchado ya en este medio, en las redes, y eso creo que es lo importante. Lo importante es que el país tiene que escoger o entre el viejo modelo del MAS, que ya está en decadencia, entre la incertidumbre de algunos candidatos y la claridad de Samuel Doria Medina, que es el único hombre que tiene soluciones para el país, que ha estado planteando el tema de 100 días carajo, para dar solución al tema económico y otro tipo de temas que son importantísimos, como por ejemplo el tema de la no reelección. Rubén, esos son los temas que el país tiene que empezar a mirar. Son los temas de quién le puede dar esperanzas al país, quién le puede dar seguridades al país para solucionar los temas que ahorita pues acongojan a la población. Y el tema económico es el principal, pero además del tema económico hay otro tipo de temas que creo que tienen que ser resueltos, y el país tiene que empezar a buscar quién es la persona, quién es el candidato que está dando soluciones o que tiene sueños para dar soluciones de construir un país distinto al que hemos tenido.
sin volver al pasado, ni al pasado neoliberal, ni al pasado masista, pero construir un proyecto de unidad, un proyecto de reconciliación hacia adelante, que reconcilie el Oriente con el Occidente, que esa es una división que se ha planteado y es muy compleja, que reconcilie los temas étnico-culturales, porque esa división racial pues torpece el desarrollo del país, que reconcilie a los bolivianos con porque el enfrentamiento al cual nos llevó el MAS ha hecho daño al país, le hace daño al país y necesitamos un país de unidad. Y ese es el tema, ese es el tema. La población, usted que nos está mirando y escuchando, tiene que empezar a reflexionar sobre quién es el candidato que le puede dar futuro a este país, un futuro de unidad, un futuro de desarrollo económico, un futuro de bonanza y de progreso. Y ese es el tema, ese es el tema de estas elecciones y yo creo que ese es el tema que tendremos que pensar los bolivianos a lo largo de estas semanas. Roberto, cuestión técnica nada más. Seguramente la pregunta única va a ser por cuál de los candidatos usted, no sé, cuál de estos candidatos tiene la opción de ser el candidato único del bloque de unidad. Entre los tres en este momento no habrá otras preguntas porque eso quizás podría confundir a sus encuestados. ¿De cuándo a cuándo se va a desarrollar la encuesta, Roberto? Bueno, la encuesta se va a desarrollar seguramente en las 2 últimas semanas de este mes, es decir, ya estamos entrando. Una vez que se definan las empresas, son 15 días de levantamiento de campo. Pero yo creo que se necesita preguntar más cosas, Rubén. No solamente quién es el candidato de su preferencia y por quién votaría. Se necesita preguntar quién es el que podría ser mejor presidente, quién cree que usted podría unir al país, quién cree usted que puede solucionar los temas económicos y pronto de repente es quién de ustedes, quién entre ellos, quién cree que podría ser el mejor candidato que genere un nuevo modelo económico alternativo al modelo que ya crepitó, que fue el modelo del MAS. Entonces creo que hay muchas cosas por preguntar, no solamente por quién usted votaría y cuál es el candidato de su preferencia. Entonces esos son temas que se están debatiendo y una vez que se debatan las preguntas o se definan las preguntas, que se definan las empresas, la encuesta correrá y se anunciará quién es el candidato único del bloque opositor. 2 semanas, dice, ya ha comenzado la recta final de este mes, estamos en 18 de marzo. Creo que la encuesta va a salir, no sé si ya en los primeros días de abril, me temo eso. Finalmente, Roberto, quiero preguntarle, ¿qué le hace pensar a Unidad Nacional, a Roberto, que es el vocero también, y a Samuel Doria Medina, de que esta vez sí puede ganar, esta vez sí puede ser la vencida? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es el ambiente que percibe? Creo que el ambiente que se percibe y creo que percibe todo el país es la de la angustia sobre el tema económico. Creo que eso está claro. La principal preocupación del país ahora es la falta de empleo, de precios, la falta de carburantes, el tema de la falta de dólares, que son vitales. Uno dice, no, pero ¿qué importan los dólares? Oye, toda la gente que importa necesita dólares, toda la gente que genera importaciones necesita dólares, toda la gente que necesita viajar por temas de salud, por ejemplo, hacia el exterior, necesita dólares o necesita créditos en su tarjeta. Entonces, hay una preocupación vital. Y esa preocupación vital que tiene que ver con economía, pues tiene un referente en un empresario que sabe de economía, que invierte en el país, que vive en el país, que su familia vive en el país, que tiene empresas en el país, que además tiene importantes proyectos, por ejemplo, de emprendimientos y concursos de emprendimientos, que tiene la Casa del Adolescente, que tiene los CITES, que es un hombre que se ha empeñado durante toda su vida, primero vivir en el país junto con su familia y sus hijos, pero además se ha empeñado en transformar este país desde el punto de vista de lo productivo, desde el punto de vista del emprendedor, desde el punto de vista del empresario. Y creo que eso el país sabe. Si hay un hombre que sabe sobre economía y que sabe sobre emprendedores, es Samuel. Entonces, por eso nosotros tenemos la confianza, no solamente de que
Samuel sea el candidato y Samuel gane la presidencia, sino entendemos que el país necesita un hombre que mire distinto a lo político. Samuel mira distinto a la política. Muchos dicen, sí, no tiene carisma, no sabe bailar, no sabe cantar. Sí, es probable. Seguramente así es. Pero Samuel es un hombre serio, es un hombre en el cual se puede confiar, es un hombre en el cual uno puede tener claro de que va a tener soluciones para el país, porque es un hombre que sabe, ¿no? No es un político profesional, es un empresario importante que sí quiere hacer política, sí hace política, porque cree que tiene un sueño, tenemos un sueño de que este país puede ser distinto. Y las personas que quieren que este país sea distinto, que quieren que sea mejor, que queremos que sea una Bolivia unida entre los bolivianos, pero además con desarrollo económico, pues la alternativa para ellos es amor. Ahora, se lo preguntaba esto porque ya ha habido varios intentos de Samuel Doria Medina de llegar al gobierno, no le fue bien. Es más, en la última elección su alianza Juntos dejó de participar por precisamente percibir de que no le habría ido bien. Roberto, queremos agradecerle por la gentileza que siempre tiene con La Razón Plus y ahora con La Razón Radio. Será hasta otra oportunidad. Gracias, Rubén. Muchísimas gracias. Un saludo a toda tu audiencia. Gracias, pues, Roberto.